Soy Deporte UNAM. Buenos días, Radio Escuchas. Este 22 de noviembre, siendo las 8:02, sean bienvenidas y bienvenidos a Goya Deportivo, la revista radiofónica del deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Goya Deportivo es una producción de la Dirección General del Deporte Universitario en colaboración con Radio UNAM. Estamos transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, desde la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, a través del 860 de amplitud modulada para la zona metropolitana del Valle de México, pero también para Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y para todo el mundo a través de radio.unam y .mx nos puedes escuchar. Pero también nos puedes ver en video en Facebook Live, Deporte UNAM y Goya Deportivo. Yo soy Ana Laura Valdés y estaré contigo informándote sobre deporte universitario. Y como cada sábado, saludamos en los controles a Crescencio Suárez, en la producción Neftali Zamora y en la asistencia de producción Gerardo Ábalos y Álvaro Tufiño. Les invitamos a interactuar en nuestro número de WhatsApp, que es 55 45 33 64 37. O también nos puedes llamar a nuestro número en cabina, 55 56 82 28 12. Recuerda que puedes saludar a los deportistas y a las deportistas que han enaltecido nuestra universidad, contarnos si estás haciendo ya ejercicio, de dónde nos estás escuchando, para que interactuemos y seas parte de Goya Deportivo. Y por supuesto también te invitamos a escribir comentarios en nuestra transmisión en vivo por Facebook, Goya Deportivo y Radio UNAM. Recuerda, nuestra casa de estudios ofrece 98 disciplinas deportivas y una amplia oferta de cultura física. Y cada sábado les ofrecemos un panorama de esta oferta en su programa Goya Deportivo por Radio UNAM. Vamos con el sumario del programa de hoy. Sumario. El pádel de la UNAM se colgó la medalla de oro en los Campeonatos Nacionales Universitarios Anuyes 2025. Hoy nos acompañarán Diego Durán, de la FES Acatlán, y Fernando González, de la Facultad de Ciencias, para contarnos su experiencia. Marco Antonio Zaragoza Campillo, académico de la Facultad de Ciencias, es el único mexicano que ha logrado finalizar 6 ediciones del Espartatlón. El ultramaratonista nos comparte su trayectoria y experiencia. En el marco del Año de la Mujer Indígena en México, hablaremos sobre el deporte como derecho para las mujeres en las comunidades indígenas, con Ana Paula Pintado Cortina, doctora en Antropología de la UNAM, enfocada en el estudio de la cultura tarahumara. Juego Limpio es la estación de Goya Deportivo que destaca los ganadores del deporte universitario. Hoy escuchamos a la Ana Melisa Maldonado del Villar, alumna de la Facultad de Derecho, quien practica judo. El deporte de la UNAM consiguió una histórica cosecha de 109 medallas en los Campeonatos Nacionales Universitarios Anuyes 2025. Escucharemos una cápsula sobre este logro. Les presentamos una cápsula sobre Jesse Owens, atleta afroamericano que ganó 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Cada semana en Goya Deportivo compartimos una pieza musical inspirada en el deporte, en la sección Fundamentos Sonoros. Hoy escuchamos la canción Movimiento, del músico y autor uruguayo Jorge Drexler, donde narra la historia de la migración utilizando como referencia al pueblo tarahumara, también conocidos como los de los pies ligeros, quienes destacan por ser ultramaratonistas. Escucharemos una cápsula sobre la ceremonia de entrega del Premio Universitario del Deporte, reconocimiento al Juego Limpio y los Premios Puma 2025. Esto y más, hoy, en Goya Deportivo.
La humanidad busca la mejora constante. Ser cada vez más rápidos y fuertes. El objetivo es superar nuestros límites. Y romper la marca deportiva. Resultados, puntos y marcas. Los frutos del esfuerzo de los deportistas de la UNAM. Queridas radioescuchas, ya siendo las 8:07 minutos, comenzamos con las noticias del deporte en la universidad. Y les cuento que el pádel de la UNAM se colgó el metal dorado en los campeonatos nacionales universitarios ANUYES 2025. Y hoy tengo aquí en cabina al padelista Puma, que es Fernando González de la Facultad de Ciencias. Hola Fernando, ¿cómo estás? Súper bien, muchas gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar con ustedes. Primero que nada, Fernando, muchísimas felicidades por este metal dorado como padelista. Y bueno, también sé que lo hiciste en dupla con Diego Durán de la FES Acatlán, lo cual también me da mucho gusto. Y bueno, vamos a estar con él vía telefónica y ahorita lo vamos a saludar con mucho gusto. Pero bueno, tengo ahí el antecedente de que estuvieron con nosotros el año pasado, el 20 de julio de 2024, donde participaron en la Universidad Nacional de Aguascalientes 2024, que esa vez, bueno, pues se trajeron el bronce y ahora llegan con lo más alto en el campeonato, con una medalla de oro. Cuéntanos, ¿qué se siente conseguir este logro para la universidad? Bueno, yo creo que Diego también está muy feliz, al igual que yo. Siento que pues es un reconocimiento al esfuerzo de varios años de trabajo, no solo de un torneo, sino que ya es un trabajo de varios años y creo que eso es lo que más nos hace feliz. A ver, varios años, ¿cuánto llevas en el pádel? En el pádel como tal yo creo que unos 4 años, un poquito más. Sí, 4 años. Y a ver, entonces, tú fuiste en 2024 y se trajeron el bronce. Seguramente aprendieron, pues, bastantes cosas, a lo mejor conocieron algunos rivales, ¿no? Cambiaron su estructura de preparación. ¿Qué fue lo que cambió? Que esta vez fue la clave para ganarse ese oro. Yo creo que es un poco también la confianza. Uno mismo tiene que empezar a confiar más en su juego, en sus capacidades. Y esta vez yo creo que estábamos más confiados y nos ayudaron mucho las condiciones de juego. Por ejemplo, jugamos con unas pelotas que salen mucho. Entonces cuando te subían un globo, rematabas y la bola sale mucho más que cuando salía en el torneo anterior. Entonces, cuando las condiciones de juego van variando, si te adaptas bien, puedes obtener mejores resultados. A ver, para las personas, seguramente hay muchas personas que dicen, yo he escuchado mucho pádel porque como que ha ido difundiéndose un poquito más, pero a lo mejor hay personas que todavía no conocen qué es el pádel. Y para que se den una idea, cuéntale a las personas qué es el pádel, porque sé que pues en realidad no es como el tenis, que ahorita también después sé que también practicas tenis. ¿Cómo es el pádel? ¿Y cuáles son las reglas? ¿Cuánto dura un juego? El marcador es el mismo que en el tenis. Lo que sí cambia mucho es la cancha y ya después a ciertos niveles del ritmo de juego es muy difícil definir un punto porque te apoyas mucho en las paredes o en la reja o subes mucho el globo, que por ejemplo en el pádel es mucho más difícil rematar porque pues no tienes esa ayuda de las cuerdas de la raqueta. Entonces y las paredes te ayudan mucho a mantener el juego, la pelota en juego, y es complicado definir ya ciertos niveles más avanzados. Pero básicamente el pádel es una cancha como si fuera de tenis, un poquito más cortita, y se juega siempre en dobles, y pues hay una reja y después unos vidrios que te ayudan a que la pelota rebote y siga el punto. Que ahí vamos a poner algunas imágenes en nuestra transmisión para que las personas más o menos vean y que se vayan imaginando cómo es. Entonces me imagino que es muy cansado. ¿Cuánto dura más o menos? ¿Cuánto duró
el último, por ejemplo, ya cuando estaban viendo en la final, que ahorita también cuéntanos contra quiénes fuiste. La final la jugamos contra los locales. Como te digo, las condiciones de juego, uno llegar de fuera y adaptarse es de lo más complicado. Entonces los locales pues están adaptados a ese juego y pues se desempeñan mejor. Pero yo considero que justo esta parte de la adaptación es bastante importante. Y pues, por ejemplo, el primer día jugamos alrededor 5 horas y media. Porque nos pusieron, o sea, la organización la verdad es que como que no estuvo de 10, pues nos pusieron 3 partidos el primer día y ya el último duró aproximadamente como 2 horas y media, 2 horas, sí. Wow. Y a ver, ahorita nos contabas que, bueno, la final fue contra los locales. ¿Quiénes eran los locales? Aguascalientes. No, o sea, fue en 2024. Guadalajara. Guadalajara, ¿verdad? Guadalajara. Fue en Guadalajara. ¿Y alguna anécdota que te acuerdes así que digas, híjole, aquí fue donde pensé que ya no íbamos a llegar? ¿O siempre iban, ¿no? Pues a punta del primer lugar. ¿Qué rival fue el más difícil? ¿Fue la mera final o fue antes? Yo creo que, por ejemplo, nos enfrentamos contra Guadalajara en el primer partido. Y también fue un partido bastante duro. Lo teníamos, el primer set lo ganamos 6-3 y lo teníamos controlado, por así decirlo. En el segundo set íbamos ganando 5-2, pero no pudimos cerrar en ese game y perdimos ese set 7-6. Y el tercer set lo ganamos 7-6, pero complicado el partido. Y es lo que te decía de la confianza, es generar esa confianza en el juego. Es lo que más cuesta trabajo, pero también lo que más te va a ayudar al final de la competencia. ¿Y ya conocían a los de Guadalajara en 2024? ¿Ya habían sido sus rivales o apenas se enfrentaron? No, apenas, sí. Okay, o sea que no los habían podido estudiar, ni habían platicado de ellos. Ustedes traían a los de Aguascalientes. Sí, no, creo que no conocíamos a la mayoría. Entonces, en base a lo que en el calentamiento, en los primeros games del partido, tienes que estructurar una estrategia para desarrollar el juego. Porque normalmente así ocurre en los torneos, no conoces a tu rival, entonces tienes que adaptarte. Bueno, pues ya tenemos en línea a Diego Durán de la FES Acatlán. Hola Diego, ¿cómo estás? Te saludamos desde cabina. Aquí está tu compañero Fernando. Hola, ¿cómo están allá? Un saludo a todos. Bueno, pues estamos platicando aquí con Fernando de su gran triunfo, con esa medalla de oro que venían, ¿no?, consiguiéndola desde el año pasado, que fueron a Aguascalientes, en donde trajeron la de bronce, pero ahorita nos contaba Fernando que, pues, la final fue contra Guadalajara y lograron tener ese oro. Cuéntanos para ti qué fue conseguir ese logro para la universidad. Pues es un honor enorme. Yo siempre he dicho que los colores de los Pumas pesan demasiado y no es por nada. O sea, al final uno llega a la cancha con un escudo tan grande y te asusta un poco la primera vez que llegamos, más porque sabían quiénes éramos. O sea, eso fue como una pauta importante, que había mucha gente que ya nos conocía, entonces teníamos que salir a matar o morir porque éramos el rival a vencer. Al final fuimos los únicos que agarramos medalla el año pasado de los que fuimos, entonces para mí mínimo sí fue una responsabilidad de querer sacar otra vez medalla y no de bronce. O sea, yo sí iba con toda la mentalidad del mundo a traerme la dorada y sí se logró después de algo muy complicado, pero se logró. Y felicidades por ese logro, porque me contaba Fernando que él lleva 4 años, bueno, Fernando practicando. Tú, Diego, ¿cuánto tiempo llevas pádel? Pues jugando pádel como tal, constante, unos 6, pero con intermitencias, 14 años jugando pádel. No, pues ya eres joven, pero veterano a la vez aquí en la disciplina. ¿Y ustedes juntos cuánto tiempo llevan, Fernando? Pues desde el año pasado, normal. Sí, nada más el año pasado hemos jugado. Ok. Y a ver, cuéntenos un poco de las claves también como equipo, porque seguro pues ya se empiezan a conocer mucho más, ¿no? Seguramente ya los ojos volteas y ya sabes, a ver, le estás regando. También pues
a veces son familia y seguramente hay pleitos, no sé si en cancha o no. Cuéntenos un poco cómo ustedes también tienen claves para llegar a este primer lugar. Eh, pues sí, o sea, como tú mencionas, ya nos conocemos un poquito más y a veces sí vemos la cara y ya decimos, ay, ya sé qué está pensando. Pero yo creo que hay que ser muy empáticos con tu compañero. Entonces, entender que si falló no es porque él quiera fallar. Entender que si no le están saliendo las cosas no es porque él no quiera, ¿no? Entonces, en este sentido hay que ser mucho más empáticos y entender, no, o sea, lo está intentando. Y también algo que yo siempre le decía a Diego es, vamos a fijar un objetivo y en base a eso, si te equivocas, no pasa nada porque estás construyendo, o sea, el camino para llegar a ese objetivo. Entonces siempre estructuramos, no sé, un plan de juego. Me decía, hay que levantarle la bola a este jugador. Va. Entonces en eso. Y si fallábamos, pues no pasaba nada porque estábamos con ese objetivo en la mente. Claro, y a veces también creo que si alguien se desviva y lo duda y así se va alternando, creo que eso también ayuda y justo esta empatía con sus emociones, con cómo está viviendo, porque cada quien está viviendo el partido de diferente forma, ¿no? Por ejemplo, tú, Diego, ¿no? ¿Qué aprendizaje tienes de estar con Fernando y que, bueno, pues están llegando cada vez más lejos, ya traen el oro de estos campeonatos nacionales? Pues fue una experiencia muy padre en general, porque siempre hemos tenido muy buena conexión. Yo siempre he dicho que es con la pareja con la que más cómodo me siento, porque a pesar de altibajos y todo, siempre salimos para arriba, y sobre todo es como que existe esa confianza de que no importa si nos gritamos, nos mentamos la madre, lo que sea, salimos adelante. Y sobre todo el hecho de que tenemos justo una conexión ya muy pautada, por así decirlo. O sea, si queremos poner algún término, pues yo digo, podría ser ese. Ok, no, pues, y aparte, pues así, ¿no? Ahorita nos van a decir cuáles son los objetivos que tienen ya como pareja, pero a ver, vayámonos un poquito a Guadalajara, ¿no? Cada evento es distinto, ¿no? Aprendemos diferentes cosas. ¿Qué les dejó este campeonato nacional? ¿Qué aprendieron? ¿Alguna anécdota? Porque también estar fuera de casa, nos comentaba también Fernando, ¿no? La adaptación, este proceso adaptativo de no estar en casa, luego es lo más complicado. Entonces, ¿alguna anécdota que quisieran contar sobre esto? Ya sea algo, pues, dentro de la competencia o que conocieron a alguien, ¿no? Platíquenos, a ver tú primero, Fernando. Bueno, yo creo que con lo que me quedo es esa experiencia de en los partidos jugar hasta el último punto. Porque la primera ronda del torneo estuvimos muy cerca de ganarlo sencillamente, si se puede decir así. Y en la final también estuvimos a puntos de perder. Entonces, siempre seguir luchando hasta el último punto creo que es lo que a mí me quedó claro por esas experiencias. Y tú, Diego, ¿qué nos comentarías sobre este campeonato nacional universitario? Pues desde el hecho de adaptarnos, porque en deportes de raqueta al mínimo siempre que vas a otra ciudad es completamente diferente el juego. Y también depende, bueno, el pádel mínimo es un juego donde si juegas echado o juegas al aire libre, la bola cambia, pero drásticamente. Entonces, pues yo estoy, bueno, mínimo, Fernando, ya estamos aquí acostumbrados a que en Ciudad de México jugamos, bueno, yo mínimo juego siempre en cancha techada. Y llegar allá, cancha al aire libre, muy húmeda, por cierto, porque pues la altura también no afecta, estamos a 1,000 metros menos de Guadalajara. Entonces, el adaptarnos a todo eso fue un proceso muy complicado. El primer día que llegamos nos sentíamos pero entre pesados, lentos, todo. Y llegar y jugar el primer partido contra los locales fue un poco un insulto. Porque además el partido para acabarlo duró como 2 horas y media, 2 horas 40. Entonces fueron procesos bien difíciles. Para mí siempre es un poco difícil acostumbrarme porque pues estoy acostumbrado a jugar diario y a jugar aquí en Ciudad de México. Entonces llegar a otro estado es una experiencia un poco difícil, pero pues se tiene que sacar adelante, ni modo. Y la sacaron adelante. Oigan, sé que también
practican tenis con el profesor Andrei Vázquez. ¿Empezaron con el tenis y después se fueron al pádel, o empezaron con pádel y después se fueron al tenis? ¿Siguen practicando los dos? ¿El pádel y el tenis se complementan? A ver, ¿qué piensas, Fernando? Yo empecé jugando tenis y ahora ya solo juego pádel, o sea, dejé el tenis y juego pádel, pero porque mi juego y mis cualidades se adaptan mucho a ese deporte, más que en el tenis. Y ahora lo disfruto mucho más que en el tenis. O sea, es un deporte muy creativo y que a cierto nivel ya te manda mucha variedad de tiros y de defensa y de ataque. Entonces creo que, por ejemplo, en el tenis, si tú juegas dobles, puedes acabar un punto en 3 bolas. Y en el pádel es muy complicado ya a cierto nivel acabarlo tan rápido. Entonces siento que te demanda más paciencia y más idea de juego a cierto nivel. Eso es lo que más disfruto del deporte. Pero no creo que se complementen. O sea, la pelota sí es la misma. Algunos golpes también son muy parecidos, pero los objetivos cambian. Y hay golpes distintos. El ritmo de juego también cambia por las paredes. Entonces, sí, si vienes del tenis, sí te puedes adaptar rápido al pádel, pero hay ciertos aspectos del deporte del pádel que son propios del deporte. Entonces, Y ya ahorita ya no juegas tenis. ya casi no Ya juego. te enamoró el pádel y eres ahí. Ahora sí que tu éxito va para acá. Sí. Perfecto. ¿Y tú, Diego, también parecido a Fernando, o cuéntanos tu experiencia? Pues sí, parecido. Y es que el pádel lo que tiene es que beneficia mucho a los tenistas, pero yo siempre he dicho que beneficia más a los jugadores de squash, porque al final las paredes mínimo para un tenista son bien complicadas. Estamos acostumbrados a armar mucho más largo y llegas a un deporte donde te mide 6 metros menos la cancha y sí como que te espanta. Y sobre todo ver una pared que normalmente no la usas y acá tiene que volverse tu mejor amiga, es complicado, la verdad, muy. Y pues yo desde mi experiencia, yo empecé jugando pádel. Después a los 12 años me quise pasar al tenis un rato y después por azares de la vida regresé aquí al pádel y no lo suelto ya no juego tenis. Creo que llevo sin jugar un partido de tenis unos 3 años y medio, 4 años ya casi. O sea, así fue como un divorcio, casi. Pues ya tienen mucha experiencia en las disciplinas. Bueno, pues ahorita haremos una pequeña pausa en esta charla para escuchar nuestra sección Juego Limpio, la sección de Goya Deportivo que destaca los valores del deporte universitario. En esta ocasión, escuchamos a Lana Melisa Maldonado de la Facultad de Derecho, quien practica judo y nos cuenta una anécdota que la ha marcado en este deporte. Juego Limpio es la sección de Goya Deportivo que enaltece los valores del deporte universitario a través de las experiencias de las y los estudiantes deportistas de la UNAM. Mi nombre es Lana Melisa Maldonado del Villar, estudio Derecho en la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria y practico el deporte de judo. Lana, representante del equipo de judo de la UNAM, nos platica una anécdota vivida en un campeonato nacional de esta disciplina. En el campeonato universitario en mayo me tocó en un bombo de 4 personas, entonces como perdí la primera, yo ya me había ido para abajo, o sea, dije ya, ¿para qué voy por la segunda y la tercera pelea si no voy a pasar? Hasta que la entrenadora me dijo, no, es que pasan los primeros 2, tal vez no pase como la primera, pero todavía puedo pasar. Entonces en la segunda me tocó con una de Nuevo León y le gané y nada más me quedaba la tercera, que era, si pasaba ganaba, si no pasaba me quedaba con Samantha Carmona, la del Estado de México. Con ella sí tengo como una, no rivalidad, pero siempre me toca con ella y me había ganado más veces de las que yo la había ganado ella. Entonces estaba muy nerviosa, estaba muy asustada, pero no sé qué pasó en ese momento, que, o sea, cuando pisé el tatami sí se me fueron los nervios y ella entró y entonces yo nada más hice un ouchi y ella se fue para atrás. Entonces me dio mucho gusto que, o sea, no me rendí ahí, sino todavía seguí con esa y esa fue la que me dio el pase a pelear a la semifinal. Ya después de la semifinal llegué a la final, que no la gané, pero llegué hasta allá. También nos cuenta la importancia del trabajo en equipo en este tipo de competencias.
Creo que lo que dijo la entrenadora y el apoyo de mis compañeros, aunque se piensa que es un deporte individual, yo creo que no lo es, porque al final de cuentas, con quien entrenas todos los días es con tus compañeros. Entonces siento que el apoyo de ellos es lo que nos hace avanzar en las competencias. O sea, no es solamente tu esfuerzo, sino es una colaboración entre tu entrenadora, tus compañeros y tú mismo. Lana Maldonado nos dice lo más valioso que le ha dejado este deporte. Lo más bonito, las personas que he conocido, sin ninguna duda. Cuando entras, ves a todos tienen capacidades súper diferentes y parecen fenómenos cuando los ves cómo vuelan a una persona, cómo vuelan a otra. Pero ya conforme va pasando el tiempo, los vas conociendo y en serio que son personas maravillosas. Finalmente, Lana comparte un valor que le ha dado el judo y cómo lo ha aplicado en su vida académica. Creo que la resiliencia, porque yo tenía la costumbre de que algo me lo impedía y decía, bueno, ya, no se pudo. La vida no lo quiso. Pero creo que aquí trabajan mucho esa parte de que te cae, pues levántate otra vez, o sea, todavía puedes seguir intentándolo. Llega un punto en el que es como, no se puede equilibrar el deporte y la carrera, entonces a mí me atemorizaban mucho los finales y entonces es como un obstáculo y yo decía, no, ya, la reprobé. Y con esto de la resiliencia, siento que lo siento como un obstáculo, pero digo, si voy por acá, si hago esto, entonces como que le vas buscando tú más salidas a los problemas y creo que eso es algo maravilloso que me ha dado el judo. Para disfrutar de esta y más cápsulas del deporte universitario, no olvides escucharnos en tu plataforma de audio preferida, en el perfil de Deporte UNAM. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Y son las 8:29 minutos y seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Estamos con los padelistas Pumas que consiguieron el oro en los campeonatos nacionales universitarios Anuyes 2025, que fueron allá en Guadalajara. Y bueno, estábamos platicando justo sobre cómo están en el tenis, en el pádel, cómo se fueron adentrando más al pádel. Y fuera del aire estaba platicando con Fernando de cómo conoció el pádel, porque yo pensaba que apenas era nuevo el pádel, pero bueno, ya escuchando a Diego y a Fernando, pues no, en realidad ya tienen muchos años. Entonces, cuéntale a las personas cómo conociste el pádel y cómo fue que te fue llevando a que te engancharas y te enamoraras de esta disciplina. Pues yo practicaba tenis, entonces un día como que iba pasando por el club donde yo practicaba tenis y vi que había unas canchas de pádel, vi que había unos señores jugando y dije, se ve súper divertido. Pero pues yo tenía como 13, 14 años y sabes como que no me dejaron jugar. Pero ya después un amigo que yo tenía, él sí empezaba a jugar pádel y me invitó, como que había poca gente que jugaba pádel y me dijo, oye, ¿no quieres jugar? Y yo, bueno, y me prestó una raqueta y empecé a jugar y siempre me gustó más como que es muy creativo, entonces puedes hacer tiros que el tenis por la velocidad de juego no te permite y aquí puedes como, no sé, jugar una dejadita, un globo, una volea profunda, es más divertido de jugar que otros deportes. Y Diego, tú más bien empezaste en pádel. ¿Cómo es que llegas al pádel? Pues es chistoso. Es que yo tomaba clases en un club de tenis cerca de mi casa y ahí había una cancha de pádel, pero es que bueno, cuando yo empecé a jugar pádel, que fue en 2012, existían clubes que tenían una cancha de pádel y era una cosa sucia, abandonada. Pero pues un día unos amigos de mi papá quisieron ir a esa cancha, me prestaron una raqueta de niños, yo no sabía que siquiera que existía una raqueta de niños para jugar pádel. Y así empecé a jugar, empecé a entrenar con un profesor al que le tengo mucho cariño, se llama Juan Carlos Huerta. Y sobre eso empecé a jugar torneos a los 8 o 9 años. Y pues así empezó mi larga aventura. Me acuerdo que cuando jugaba yo torneos allá en estos años, el club con más canchas era el Libanés y tenía 3. Y ahorita ver ya clubs donde hay
14 canchas, así, y que 3 canchas ya es hasta poco, me sorprende bastante. Claro, ha crecido mucho, ¿no? El pádel, ahí escuchamos el peloteo al final de tu audio, ¿no? Entonces, Sí. es parte de tu vida. Y justo le estaba preguntando a Fernando mientras te escuchábamos que si daban clases, y ustedes también ya son coach, ya empiezan a entrenar ahí a las nuevas generaciones. Sí, justo doy clases por Naucalpan, cuando quieran. Para que nos Entonces, adentremos en el pádel. Oigan, ustedes son atletas, pero también pues son estudiantes y veo pues Es también correcto. trabajadores. Entonces, ¿cómo equilibran todo su tiempo? Porque bueno, pues también tienen que dormir, descansar, socializar. ¿Cómo equilibran el deporte con todas las demás actividades? Y pues sé que hay sacrificios, ¿cómo valoran eso siendo pues tan jóvenes? Por ejemplo, tú, Diego. Pues es algo complicado, la verdad. Ya la vida de universitario no es fácil, sobre todo ahorita que es fin de semestre. Entonces, no lo balanceo más de que, a ver, ahorita veo el pádel como, pues sí es mi trabajo. Entonces, de mis alumnos aprendo bastante. Ellos son los que me dan mucha pauta y mucho, como vos decir, fortaleza para aprender de ellos y que ellos aprendan un poco de mí. Y sobre todo, pues con la escuela es pues darla todo. Al final tiempo sí hay, nada más hay que saber administrarlo. Y pues también para mantenerme en forma como atleta es mantenerme en torneos, los que salgan. Y pues al final mis jefes tienen como este apoyo a que siempre esté en torneos, esté en constante aprendizaje, porque pues, o si no, ¿cómo voy a plasmarlo en mis alumnos de la misma manera? Entonces me llevo más por eso de administrar bien mi tiempo sobre todo, y aunque a veces no se pueda dormir, pero pues levantarse con todas las ganas del mundo. Me imagino, sí, ustedes, bueno, tienen mucha energía, pero también luego pues es cansado, me imagino. Fernando, ¿tú cómo equilibras? Pues, o sea, yo busco aprovechar el tiempo de todo el día, ¿no? En la mañana busco hacer las cosas académicas. Por las tardes también busco, si tengo que dar clase, pues como Diego, aprovecho las clases, o sea, aprendo yo también mucho. Siempre intento que sean muy dinámicas, que yo haga lo mismo que le pido al alumno que haga. Entonces también entrena a mi alumno y los dos vamos aprendiendo, y yo creo que eso es clave porque así aprovechas el tiempo. Y pues después de las clases yo normalmente voy al gimnasio y pues sí llego a mi casa un poco tarde, pero pues siempre intento mantenerme motivado. Claro, y vale la pena, ¿no? Por todos estos logros que están teniendo. Claro, sí. Bueno, pues me gustaría ir cerrando con ustedes, pero no sin antes saber sus objetivos como deportistas. Ya tuvieron en campeonatos nacionales universitarios Anuyes 2025 un oro. ¿Qué viene para ustedes? ¿Alguna competencia en puerta? ¿Algún anhelo? ¿Qué quieren alcanzar como estos grandes deportistas que están enalteciendo a la universidad en la disciplina de pádel? Diego. Bueno, a ver, Fernando, tú dinos qué viene para ti y para ustedes, porque pues vienen en conjunto. Sí, bueno, a mí en lo personal lo que me gustaría es hacer una maestría con la UNAM y entonces ya seguir representando, pero todavía es un poco incierta esa parte. Y los objetivos personales, en cuanto al deporte, ya van más enfocados, al menos a mí me gusta mucho dar clase, entonces me gustaría enfocarme un poco también en tener más clases, porque siento que tengo pocas, pero sí, me gustaría eso. Ahí está, y bueno, pues ojalá y también vayan dando semillero en la universidad como entrenadores, ¿no? También sería importante eso. Y tú, Diego, ya ahora sí estamos contigo. ¿Cuáles son los objetivos que tienes en el deporte? Pues seguir creciendo mucho. Amo este deporte, amo competir, amo mi deporte,
y sobre todo amo el superarme y sé que esta es una gran pauta para superarme y pues que tenga que venir lo que tenga que venir. Al final pues yo también el siguiente año tengo como meta ya centrar un poco más en mi carrera, no dejar atrás el pádel, pero pues tal vez ya no dedicarlo a medio tiempo como lo dedico actualmente. Entonces, pues seguir creciendo seguir jugando torneos, inclusive si se puede subir ya de categoría, que es algo que ya quiero hacer desde hace mucho tiempo. Y seguramente lo lograrás y también habrá muchos éxitos para ti, Diego, y para ti, Fernando. Y para las personas que les escucharon y dijeron, yo quiero ser como Diego Durán de la FES Acatlán y como Fernando González de la Facultad de Ciencias, ¿dónde pueden ir para entrarse a esta disciplina que es pádel? Yo creo que pueden contactar al profe de tenis. Él es muy amable. Yo creo que les puede, no sé, decir o pasar nuestros contactos o dar una indicación de dónde pueden buscar alguna instalación, porque la UNAM no cuenta con canchas todavía. Ok, ahí todavía, porque sí las vamos a tener, porque sí, estamos teniendo bastantes logros en el pádel, entonces Deporte Universitario no se va a quedar atrás y va a dar las instalaciones pronto. Bueno, pues ahí está la invitación para que se inscriban a esta gran disciplina de pádel, para que la conozcan, y si no, bueno, pues cualquier otra disciplina, que tenemos 98 disciplinas, el deporte universitario, alguna será para ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias, Diego Durán de la FES Acatlán, felicidades por este gran logro, y bueno, pues que haya muchos éxitos más para ti. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues también Fernando González de la Facultad de Ciencias, felicidades por este oro, por este campeonato nacional universitario, por ser campeón y enaltecer a la universidad, a esta máxima casa de estudios en la disciplina de pádel, y que haya muchos éxitos más para ti. Muchísimas gracias. Y continuamos en Goya Deportivo, y como cada semana abrimos el espacio de Fundamentos Sonoros, donde exploramos piezas musicales que dialogan con el deporte. En esta ocasión les proponemos la pieza Movimiento del músico y compositor uruguayo Jorge Drexler. El video de esta pieza está protagonizado por Lorena Ramírez, corredora rarámuri de 22 años, quien ha destacado internacionalmente en competencias de ultradistancia. Es originaria de la Sierra Tarahumara, y Lorena ha conquistado carreras de hasta 100 kilómetros, como la ultramaratón de los Cañones de Huacachochi, donde ganó portando su tradicional vestido hecho a mano y sandalias elaboradas con caucho reciclado de neumáticos. Su presencia en esta obra audiovisual no solo honra la tradición atlética de su comunidad, conocida como los pies ligeros, sino por su extraordinaria habilidad para correr largas distancias. Una parte de la letra dice: somos una especie en viaje, no tenemos pertenencias sino equipaje, vamos con el polen en el viento, estamos vivos porque estamos en movimiento. Escuchamos Movimiento del músico y compositor uruguayo Jorge Drexler. Aparece en el álbum Salvavidas de Hielo, editado por Warner Music en 2017. Que la disfruten.
55 45 33 64 37. O también nos puedes llamar a nuestro número en cabina 55 56 82 28 12. Siendo las 8:45 de la mañana, seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. El deporte de la universidad no solo se trata de los estudiantes, también lo practica nuestro personal académico. El día de hoy tenemos en los micrófonos de Goya Deportivo a Marco Zaragoza, quien es profesor de la Facultad de Ciencias, que se convirtió en el único mexicano que ha concluido 6 veces la mítica carrera Espartatlón. Para quien no lo conozca, este es un ultramaratón donde se recorre un total de 246 kilómetros entre las ciudades griegas de Atenas y Esparta. Escuchemos una charla que tuvo nuestro productor Neftalí Zamora con el ultramaratonista, así que la disfruten. Comunidad universitaria, estamos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Y como ya lo escucharon en el sumario, vamos a hablar el día de hoy con Marco Zaragoza, académico de la Facultad de Ciencias, quien es el único mexicano con 6 carreras Espartatlón finalizadas. Ya hemos hablado con Marco anteriormente en Goya Deportivo y es un gusto que nos acompañes nuevamente en tu programa Goya Deportivo. Marco, bienvenido. Muchas gracias, Neftalí, muchas gracias por la invitación y sí, ya he estado anteriormente en tu programa y siempre es un gusto estar aquí justamente charlando de lo que más me gusta, que es, además de ser docente, pues correr ultramaratón, ¿no? Que justamente vengo de 2 competencias muy importantes a nivel mundial, que son el Espartatlón y el Campeonato Mundial de 24 horas en Francia. Precisamente vamos a hablar de estos logros, mi estimado. Ya nos habías comentado que es una tradición en el Espartatlón, esta carrera de 246 kilómetros. Recordemos que es entre la ciudad de Esparta y la ciudad de Atenas, ¿es cierto? Sí, exacto. Sí, empezamos en la Acrópolis de Atenas y hay que completar 246 kilómetros hasta llegar a Esparta. Y bueno, la tradición dice que hay que tocar los pies de la estatua del rey Leónidas y eso simboliza que hemos sido finisher y hemos completado esta distancia en un máximo de 36 horas. Y tú, es la 6ª vez entonces que besas los pies de Leónidas. ¿Qué sientes de haber realizado nuevamente pues esta proeza de esta carrera larguísima que cuenta también esta gran historia mítica, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? No, pues es que la verdad es que es un orgullo pues haber terminado ya 6 veces esta carrera. Por ahí lo comentaba con otros compañeros, estábamos revisando la lista de los finishers o de los corredores con más finisher de Espartatlón de toda Latinoamérica. Y bueno, ahí gustosamente estoy en tercer lugar, ¿no? Hay un argentino, Pablo Bernés, que le mando un saludo, él tiene 10 finisher. Después de ahí un brasileño, Carlos Guzmão, y en tercer lugar estamos empatados 3 corredores, Sandra Rolón de Argentina, Fernando Petracci de Argentina y un servidor de México, con 6 finisher. Entonces ahí México está en el mapa de la ultradistancia justamente con esto. Oye, y entonces el segundo y el primero, ¿cuántas carreras tienen completadas? El primero tiene 10 finisher, Pablo Bernés, y Carlos Guzmão tiene 7, por uno más. ¿Qué tal? Y bueno, pues la pregunta obligada, ¿no? ¿Te gustaría subir en ese podio, en ese lugar de honor? No, claro que sí, si mi cuerpo me lo permite, si los recursos y todo, yo encantado de estar allí por 7ª o 8ª ocasión, la verdad, ¿no? Y yo creo que ese número 10 hasta es mágico, ¿no? Poder algún día soñar con llegar a 10 participaciones en el Espartatlón. Porque por ahí, como lo he mencionado anteriormente, el Espartatlón es la máxima prueba de un ultramaratonista, sobre todo de ultrafondo,
y pues es la carrera de mayor prestigio de todo el mundo, reúne a los mejores corredores, hay que tener marcas clasificatorias para poder ingresar a esta carrera. Entonces eso lo vuelve pues mítica, justamente por toda la historia que hay detrás del Espartatlón. La vuelve mítica y la vuelve una prueba pues muy dura, muy brutal, ¿no? Uno cuando se para en la línea de salida en la Acrópolis de Atenas, pues uno sabe que las probabilidades de no terminar pues son altas, pero bueno, ahí es donde entra en juego pues la preparación tanto física y mental de uno y pues qué tan motivado vaya para esta carrera. Totalmente, porque esta carrera, pues también recordemos que está hecha en homenaje a aquel mito de Filipides, ¿no? El mensajero ateniense que corrió a Esparta en el año 490 antes de Cristo a buscar ayuda contra los persas, ¿no? En la batalla Exacto, de Maratón, ¿no? Entonces también de ahí exacto. surge esa legendaria carrera. Sí, sí, de hecho, justamente por esto es que se hace en la última semana de septiembre, justamente porque en los libros de Heródoto justamente aparece esta fecha que se realizó en la última semana de septiembre. Y bueno, por esta razón se repite, se conserva la tradición, solo que nosotros solamente corremos de Atenas a Esparta. En la historia de Heródoto, pues se comenta que cuando Filipides lo mandaron a pedir ayuda contra los persas, al rey de Esparta, al rey Leónidas. Pues el rey Leónidas, cuando ya Filipides llegó, pues les dijo que no podían ayudarlos porque estaban en festividades, y entonces ahí tuvo que correr de regreso Filipides, y pues ahí ya prácticamente son 500 kilómetros, y tenía que hacerlo lo más rápido posible, entonces prácticamente estaba corriendo, ¿no? Y de ahí, después Filipides lo mandaron a combatir, porque no tenían muchos guerreros, lo mandaron a combatir a la llanura de Maratón. Hay una distancia de 40 kilómetros de Atenas a la llanura de Maratón, y después de regreso, justamente para avisar que habían triunfado, ¿no? Entonces ahí es donde dice la historia que cayó rendido y pues murió después de todo este agotamiento, pero pues no fue nada más por correr la distancia de maratón, fue por correr toda esta distancia ya previa de Atenas a Esparta, de Esparta a Atenas, de Atenas a la llanura de Maratón, y de la llanura de Maratón a Atenas nuevamente. Entonces estábamos hablando de prácticamente 600 kilómetros en menos de una semana. ¿Qué tal, no? Era pues un mito que quizá nos inspira, ¿no? A estas ultramaratonistas, a estos ultracorredores, para lograr esas distancias brutales. Se logró en tu caso, en este sexto Espartatlón, en 34 horas, ¿no? Y 56 minutos. Cuéntanos un poquito a qué hora salen, cómo es este recorrido con los Sí, puntos por los que tienen que pasar. sí, salimos a las 7 de la mañana del sábado. Si no me recuerdo, fue sábado 27 de septiembre, y siempre salimos en la base de la Acrópolis, ¿no? De hecho, cuando llegamos, la Acrópolis todavía, bueno, todavía la zona está, y nos fue, pues, pletórica este edificio, la Acrópolis, toda iluminada. La verdad es que esa imagen es así como de esas que se quedan en la mente para siempre. Y bueno, de ahí partimos y pasamos por varios poblados en Grecia, por varias zonas arqueológicas, por Nemea, por el puente de Corinto, o en el canal de Corinto, hasta llegar al Monte Partenio. El Monte Partenio está a la distancia de 100 millas, los 160 kilómetros. Entonces, esa es una de las partes más duras de la carrera, porque cuando a partir del 120 más o menos ya empezamos en ascenso continuo, y a partir del 150 ya es ahí una subida muy fuerte. Y en la base de la montaña, bueno, del Monte Partenio, ahí sí ya prácticamente es ir casi gateando, ¿no? Para llegar a la cima. Y llegamos a la cima en el Monte Partenio, y ahora es todo lo contrario, del otro lado hay que empezar a bajar. Y ahí también es muy notorio ya el cambio de clima. Pasando la montaña empieza un clima muy frío. Mientras que en Atenas es muy caluroso, ya hacia Esparta empieza mucho frío. Este año en particular nos tocó mucha lluvia, en la noche y para el siguiente día. Entonces, hacemos ese recorrido hasta llegar ya finalmente a Esparta, a la ciudad de Esparta. Y ahí el clima, ¿cómo es? Dices que llovió, pero hace mucho calor o está templado. ¿Cómo es el clima? Mira,
En todos los 6 años que yo he participado en esa competencia, en las 6 ediciones que yo he participado, siempre me ha tocado un clima distinto, ¿no? En particular en el 2018 nos tocó correr con el ciclón Sorba. Ese año, todo el año corrimos con lluvia. El año pasado, en el 2024, por ejemplo, fue para mí una de todas las que he hecho la edición más dura por el calor, ¿no? Toda la carrera fue con muy alta temperatura. Y este año, en particular en mi sexto Espartatlón, el primer día hubo mucho calor el sábado, y en la noche empezó mucho frío y mucha lluvia. La lluvia empezó a eso de las 8 de la noche y se mantuvo toda la noche. De hecho, subimos el monte Partemio ya en oscuridad y con llovizna, y hacia el otro día ya empezó lluvia intensa, y así corrimos todo el día domingo con lluvia. La verdad es que sí hizo mucho frío, ¿no? Eso fue una de las partes que más me costó, pero también tengo que aceptar que a muchos nos ayudó en el sentido de, como hubo muchísimo calor el día sábado, pues nos ayudó de alguna forma el que no hubiera tanto calor el domingo, ¿no? Entonces yo creo que si hubiera habido tanto calor el domingo como lo hubo en el 2024, yo creo que el índice de finisher hubiera disminuido drásticamente, ¿eh? Entonces este año en particular sí hubo un muy buen índice de finisher. De hecho, de los de más altos en los últimos años que yo recuerde. Y hay algunos puntos de control, ¿no? Tengo entendido que cierran Ah, a cierta hora y si no pasas a esa hora, pues ya quedas fuera de la carrera, ¿no? Algo así. sí, exacto. Dentro de la carrera hay 75 puntos de corte. Eso básicamente implica que hay un corte o abasto, que en este caso los abastos se utilizan también como puntos de corte. Hay abasto cada 4 kilómetros aproximadamente. Entonces uno, por eso es que no sufre pues de desabasto, ¿no? De correr esta distancia, sin alimento, porque cada 4 kilómetros vamos a tener agua, vamos a tener, semillas, galletas, fruta en algunos, y hay como 10 puntos que son grandes, en donde ya nos dan sólidos, nos dan sopa, hay pan, hay servicio de masaje, hay baños, ¿no? Entonces hay como 10 grandes y los demás ya son relativamente pequeños. Pero sí, durante toda la carrera, pues no estamos solos, a excepción de la noche, ¿no? Que ya prácticamente no hay gente en calles, en las carreteras, y pues nada más están los voluntarios de los abastos. ¿Y hay oportunidad de dormir o es sin dormir o cómo es esa cuestión? Como tienen máximo 36 horas o 36 horas de tiempo límite, pues eso no te da tiempo de dormir. De hecho, eso lo vuelve particularmente brutal a esta competencia. Entonces, podrías dormir si llevas un ritmo muy intenso, ¿no? Podrías dormir quizá 20 minutos, media hora, pero más de eso es casi imposible. Pero si vas a un buen ritmo, pues vas con una idea muy competitiva. Entonces, para responderlo pronto, prácticamente nadie duerme en la carrera, ¿no? Entonces, los que no van tan rápido, pues no pueden dormir, pues, porque están en peligro de que los agarre algún corte, y los que van muy rápido, pues no quieren dormir, porque quieren ubicarse en una muy buena posición en la competencia. Y sí, y no hay servicios como para que te duermas, es decir, no hay camastros, no hay nada de eso. Entonces, pues digamos, es una carrera diseñada para no dormir. Y bueno, después de esto, pues llegar y besar los pies de Leónidas, pues debe ser un alivio y más alivio saber que no tienen que regresar a Atenas, ¿no? A diferencia de... No, sí, y de hecho hay una este, competencia en que le decimos el doble Espartatlón, en donde sí se regresa a Atenas, ¿eh? Entonces eso se corre en noviembre. De hecho, en estos días va a empezar si no me recuerdo, ya este fin de semana empieza a correrse esa competencia. Pero bueno, aquí corremos nada más de Atenas a Esparta. Nada más Este, dices, pero es algo increíble. O sea, que yo iba a decir eso, no tienen que hacer lo que Filipides, pero ahora me dices que sí hay una en donde sí lo hacen. Y sí, sí, entonces, sí, sí, bueno, sí. qué increíble, ¿eh? Es la verdad, siempre muy impresionante cada vez que hablamos contigo porque nos cuestionamos los límites, ¿no? Del cuerpo humano y creo que, como lo has dicho, aún no lo sabemos, ¿no? ¿Cuáles son? Y es bastante fascinante. Oye, Marco, ¿qué te parece si vamos a un pequeño corte en Goya Deportivo y volvemos? Y ustedes que están en casita, mándenos sus saludos, sus comentarios, sus felicitaciones ahí en nuestro Facebook de Deporte UNAM y Goya Deportivo o en nuestro número de WhatsApp. Volvemos en un momento. Pues muchísimas felicidades a Marco Zaragoza, quien es profesor de la Facultad
Facultad de Ciencias en nuestra universidad por ser el único mexicano en concluir 6 veces el Espartatlón. Así que, como bien decía nuestro productor, nos pone a pensar esos límites del cuerpo humano. Felicidades nuevamente a Marco Zaragoza. Y bueno, pues seguimos aquí en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Y quiero mandar esos saludos a radioescuchas que están al pendiente de este programa sabatino Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Mandamos saludos a Armando Guerrero, Garde Lamas, Ton Tequi, José Valdés, Orduña Soto, Jazz Rivera, Fernando González, Marlin Cisneros, Avi Espinosa, Citlali Garcés y Charles Rivers. Muchas gracias por estar ahí comentando en su programa Goya Deportivo. Y bueno, continuamos y ahora vamos a escuchar una cápsula sobre la histórica participación de nuestros atletas Puma en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUYES 2025. El deporte de la UNAM consiguió una histórica cosecha de 109 medallas en los Campeonatos Nacionales Universitarios de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 2025, los cuales reúnen a las instituciones de educación superior con las mejores marcas, superando el pasado récord de 58 metales obtenidos en la Universidad Nacional 2018. La recolección de estas preseas comenzó el mes de mayo con una plata para voleibol varonil y 6 de bronce para boxeo, ambos celebrados en la Universidad de Guadalajara, además del flag fútbol femenil que consiguió el metal de bronce en el Deportivo Alfredo Harpelú en Ciudad Universitaria. El judo obtuvo un total de 9 medallas, siendo estas una de oro, una de plata y 7 de bronce en el frontón cerrado de la UNAM. Por su parte, escalada y tenis lograron el bronce cada uno, celebrados en el muro de escalada de la UNAM y en la Universidad Autónoma de Nuevo León respectivamente. El atletismo auriazul sumó 9 medallas más, 5 oros, 1 plata y 3 bronces, ganadas en la renovada pista de calentamiento de nuestra universidad, y el fútbol asociación femenil aportó un metal argento, cuya final se celebró en el Estadio Olímpico Universitario. Por su parte, el tenis de mesa auriazul se colgó el metal de bronce en la Universidad Autónoma del Estado de México, además de otro metal broncíneo obtenido en Ciudad Universitaria por parte de rugby femenil. Sumado a estas preseas, el taekwondo consiguió 2 oros y 2 bronces en la Universidad de Guadalajara, mientras que el baloncesto varonil 3x3 conquistó el oro en la Universidad Autónoma de Coahuila. Halterofilia sumó 4 bronces en su competencia celebrada en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ya para inicios de junio, la Delegación de Luchas Asociadas de nuestra Casa de Estudios logró subirse en 11 ocasiones al podio, logrando 1 medalla de oro, 3 de plata y 7 de bronce en combates celebrados en la Universidad de Guadalajara. En el mes de septiembre, el equipo de porras y animación se subió a lo más alto con un oro en la modalidad mixta nivel 4, disputada en la Universidad Autónoma de Nuevo León. La gimnasia aeróbica no se quedó atrás, sumando 4 preseas más, 1 de oro, 2 de plata y 1 de bronce, celebradas en el frontón cerrado de la UNAM. Para octubre, la disciplina de frontón de la universidad logró 5 medallas más, 3 de oro y 2 de bronce en las canchas de frontón del complejo deportivo del campus central de Ciudad Universitaria, mientras que el bádminton Puma cosechó 2 preseas más de bronce en la Universidad de Guadalajara. La natación auriazul ganó un total de 37 preseas, siendo esta la disciplina que más metales aportó, con 19 de oro, 10 de plata y 8 de bronce en la Universidad Autónoma de Nuevo León. El kickboxing Puma en la modalidad low kick obtuvo 3 medallas, 1 de oro, 1 de plata y 1 de bronce, combatiendo en la Universidad de Guadalajara. En partidas celebradas en la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, el ajedrez auriazul recolectó otras 2 preseas, 1 de oro y 1 de bronce. Además, se logró un oro para el pádel Puma en la Universidad de Guadalajara. Por último, los deportes electrónicos sumaron las últimas 3 preseas al medallero Puma, siendo estas 1 de plata y 2 de bronce. El metal áureo fue en el juego Marvel Rivals, mientras que los bronces fueron en League of Legends y Valorant.
Todos estos logros dieron un total de 109 medallas para la universidad en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUYES 2025. La distribución de los metales fue de 37 de oro, 21 de plata y 51 de bronce. Para esta y más cápsulas sobre el deporte universitario, no olvides escucharnos en tu plataforma de audio preferida en el perfil de Deporte UNAM. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. James Cleveland Owens, mejor conocido como Jesse Owens, fue un atleta afroamericano de pista y campo que ganó 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, celebrados durante la Alemania Nacionalsocialista, también conocida como el Tercer Reich. Owens cautivó la atención mundial al obtener el primer sitio en los 100 y 200 metros planos, salto de longitud y relevos de 4 por 100 metros. Ohio State's phenomenal Jesse Owens again, a new Olympic record of 26 feet 5/8 of an inch, which is practically perfect. En el proceso, Owens rompió con los estereotipos raciales en un entorno hostil y demostró las capacidades de los atletas afrodescendientes a nivel mundial. Los logros de Jesse Owens no fueron ampliamente reconocidos a su regreso a los Estados Unidos. Sin embargo, se convirtieron en un símbolo por la lucha de los derechos civiles y la igualdad en todo el mundo. Son las 9:06 y seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. En el marco del Año de la Mujer Indígena en México, hablaremos sobre el deporte como derecho, enfocado en cómo viven este derecho las comunidades indígenas, en el caso de las mujeres y los factores que influyen en cómo se ejerce. Para esto, me acompaña en cabina Ana Paula Pintado Cortina. Ella es doctora en antropología de la UNAM y está enfocada en el estudio de la cultura tarahumara. Muy buenos días, Ana Paula, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, Ana, la verdad, y muchas gracias por invitarme a este programa. Bueno, pues bienvenida, la verdad es que nos da mucho gusto tenerte aquí y me gustaría preguntarte cómo es que te interesas en este estudio de la cultura tarahumara. Pues fíjate que fue algo azaroso. Bueno, yo entré a estudiar antropología a la ENA, a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y ahí en el patio, digamos, recién entrada, nos invita un profesor a la Sierra Tarahumara. Y yo la verdad no sabía ni siquiera dónde estaba la Sierra Tarahumara, ¿tú crees? Terrible, pero bueno, entonces a partir de ahí empezó mi amor por la Sierra Tarahumara, ¿no? Fue una cosa para mí impactante, los paisajes y la gente tan diferente. Es decir, para mí sí fue una cosa que no había visto yo antes, ¿no? Esa presencia que tienen los tarahumaras, esa como energía distinta, ¿no?, a lo que yo había visto. Qué interesante, ¿no?, que después de ese impacto, ahora tú empiezas a darle estudio y seguramente vas encontrando cada vez cosas más interesantes porque justo como su cosmovisión, la gente que pues estamos de afuera, nada más conocemos, ¿no?, de justo los rarámuris, ¿no?, ajá, que también que ahí justo son de la comunidad, ¿no?, tarahumara, puede ser tarahumara o rarámuri. Exactamente. ¿No? Y conocemos como, bueno, pues las personas que corren a pie, ¿no? Ese es como, creo que lo que la mayoría de las personas solo tiene esa connotación hacia esa comunidad indígena, pero va más allá, me imagino. Entonces, también para las personas que vayan conociendo quiénes son los tarahumaras, los rarámuris, por qué les conocemos así, ¿no? Un poco para irnos adentrando, para que vayamos entendiendo de esta comunidad indígena y vayamos hacia la cultura física. Pues mira, los rarámuri, sí, se hicieron muy famosos, luego platicaremos de eso, por su resistencia física. Y los rarámuris, pues es una cultura como tantas en este país, que viven de una forma relativamente aislada, ahora cada vez menos,
pero que, digamos, en la época del contacto, ellos decidieron como alejarse, digamos, de las misiones para vivir más aislados y poder vivir otra vez su libertad como pueblos indígenas. Y eso es lo que los ha caracterizado desde hace mucho tiempo. Y entonces fueron a vivir la mayoría a las barrancas, y las barrancas son, digamos, estas sierras muy profundas, ¿no? Pero también muy altas, es decir, hay una diversidad, digamos, ecológica impresionante, porque puedes estar hasta abajo a 500 metros sobre el nivel del mar, pero después en 2 horas, subiendo 3 horas, llegas, digamos, a lo que son 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces esas diferencias, digamos, también los han hecho ser personas muy particulares en términos como de la resistencia, ¿no? Del deporte, pero también hacen sus rituales, es decir, son campesinos como todos los pueblos indígenas, practican su religión y son muy fervientes en ello, ¿no? Y ahorita que te escucho esto, dentro de su naturalidad viene esta resistencia, esta condición de adaptabilidad a diferentes momentos, como pues a 500 metros, ¿no? No es lo mismo a 2000 y cacho, que es como un poco lo de la Ciudad de México. Exacto. Pero ¿cómo pudieras tú creer desde tu estudio que entienden estas comunidades indígenas el concepto de deporte, y si es que también tienen esta concepción, ¿no?, de la categoría de deporte, o simplemente a partir de la naturalidad y de cómo pues, se fue siendo famoso, ¿no?, por Lorena Ramírez, ¿no?, que ha dado como este gran concepto con ella? ¿Cómo es que conocen este concepto de deporte? Pues mira, eso es muy interesante, porque ellos tienen sus carreras, ¿no? La carrera del Rarajipa y la carrera del Arihueta. La de Rarajipa es de los hombres y la de Arihueta es de las mujeres, que consiste en 2 equipos que corren aventando un aro con un palo, ¿no? Y son 2 equipos que van corriendo y dan vueltas y pueden correr hasta 60 kilómetros, no más. Y también hay apuestas, y apuestan con faldas, ¿no? Pero esa carrera es un ritual y también es un juego, por supuesto, y también es un trabajo, porque para los rarámuri todo ritual es un trabajo, se tiene que hacer para venerar a sus antepasados. Entonces, en el caso de tanto del Rarajipa de los hombres, que consiste en patear una pelota y también son 2 equipos, como el Arihueta, se hacen en una temporada en donde es el solsticio de invierno, que es donde el sol está en su extremo norte, y lo que hacen ellos con la pateada de la pelota y la arihueta es ayudar al sol a regresar a su punto intermedio, ¿no? Entonces, tiene que ver con esta ritualidad. También el hecho, por ejemplo, de pastar chivas, pues no es un deporte realmente, ¿no? Pero el hecho de estar pastando chivas, que normalmente lo hacen las mujeres, pues adquieren esa fortaleza, ¿no? Esa fortaleza que les ayuda después, o esa resistencia también que les ayuda después a jugar el juego de la arihueta. Y ya el deporte en sí, pues ya es una cosa que aparece, digamos, bueno, es novedosa, aparece como en los 90 realmente, aunque desde 1926 invitaron a unos juegos de Latinoamérica, ¿cómo se llaman? Los Juegos Panamericanos. Invitaron a los 2 primeros corredores rarámuri porque necesitaban gente que pudiera ganar, digamos, como equipo mexicano, pero desgraciadamente no ganaron porque eran carreras de pocos kilómetros, y ellos pues están acostumbrados a otro tipo de carreras donde es la resistencia lo importante. Pero realmente donde se volvió algo, un concepto para ello diferente, o sea, surgió un nuevo concepto, fueron en los 90s, cuando un norteamericano se le ocurrió hacer esta carrera en Urique, que se llama el ultramaratón Caballo Blanco, donde empezó a invitar a los gringos ultramaratonistas que compitieran con los rarámuri, ¿no? Entonces ahí empezó esta idea del
del deporte, que para ellas, ¿no? Para las mujeres rarámuri, como para ellos, los hombres rarámuri, también es una forma de vivir, porque ahí sí ganan dinero, ¿no? Claro, que también justo, ¿no? O sea, tiene un beneficio que es diferente a sus tradiciones, aunque dices que también comentabas que las faldas, Sí. ¿a qué te refieres un poquito con esto de las faldas? Y también me interesaría esto de Arihueta, ¿es por edades? ¿Son familias? ¿Están las niñas jovencitas y las mayores? ¿O cómo se vive esto? ¿Has tenido la oportunidad de ver esta Arihueta? Sí. Están, pues porque las personas que estamos como acostumbradas a los deportes nos imaginamos pues que estén público, que estén, ¿no? ¿Cómo viven las familias también esto? Cuéntanos un poco más de Arihueta. Sí, justamente es una carrera muy, muy comunitaria, es decir, donde está toda la familia, están todos los que pertenecen a una comunidad. En donde yo he trabajado, casi no la hacen, pero donde me tocó verla fue en una colonia tarahumara en Chihuahua. Y ahí realizan muchas de estas carreras. Entonces ves a toda la colonia viendo cómo corren. Y pues corren desde jóvenes de 16 años, 14 años, 13 años, hasta señoras de, pues las que quieran correr. O sea, no hay un límite de edad, ¿no? Entonces lo que hacen es poner, digamos, cada corredora o cada quien quiera, digamos, participar en la apuesta, trae una falda hecha por esa persona normalmente, ¿no? Estas faldas que hacen ellas, o sea, las faldas tradicionales la trae, y entonces, si yo voy a apostar por el equipo A, pues pongo mi falda en el equipo A, y si voy a apostar por el B, pues pongo mi falda en el B. Y entonces van llegando y van cotejando las faldas, es decir, una por una, para que tanto una falda de un equipo como la otra sea equivalente. Por ejemplo, hay faldas que tienen muchos piquitos que les dicen, es decir, estos adornitos que les ponen en las orillas de las faldas, pero a veces les ponen piquitos y además solanes. Entonces, de repente tienes una falda que tiene 3 solanes, piquitos, y los piquitos son más chiquitos. Entonces, dependiendo el trabajo, también, bueno, le ponen distintos colores, ¿no? Normalmente los piquitos son de otro color distinto a la falda en total, pero de repente le ponen un ribete, le ponen, digamos, dependiendo del trabajo que tiene cada falda, entonces van equiparando una con otra y así van formando un montón de faldas. Wow. Entonces ya a la hora que se gana el equipo, pues entonces la persona que apostó su falda, pues ya tiene otra falda, ¿no? Ya en vez de tener una, tiene 2 faldas. Ay, qué interesante. Sí. Ya ahí pondremos algunas fotos de las faldas, ¿no? De la comunidad, porque pues tiene que tener también un simbolismo bien importante cada una de ellas, la representación, porque claro, pues justo Lorena Ramírez que corre con su falda, que tiene seguramente pues algo simbólicamente que le da, ¿no? Que también sus guaraches, y que hay esta serie que al final le dicen que si quiere correr con una marca de tenis, y dice, pues yo les he ganado a todas las personas, ¿no? Sí. Con esto. Sí, y por ejemplo, para las mujeres indígenas, ¿tú consideras que el deporte tiene algún significado en su vida? ¿Ya lo ven como el deporte o únicamente estas rituales? ¿Cómo te refieres a que sí el deporte en sí significaría ya un ritual para ellos? Pues no tanto un ritual, sino que ya buscan ser deportistas, a lo mejor por la resistencia, porque justo lo que tú comentabas, ¿no? Pues tiene pues una remuneración económica, y al fin y al cabo pues hay que sobrevivir, ¿no? Y entonces es un ingreso. Entonces ya pudiéramos pensar que las comunidades indígenas empiezan a prepararse para ser deportistas, porque sabemos también que hubo unas mujeres indígenas en básquetbol. Ahora no sé si de esta comunidad, no es de Rarámuri, creo que no, pero ya son de básquet. O sea, pero ¿consideras que las mujeres indígenas ya empiezan a ver el deporte como pues una profesión y de quiero ir a ganar? Sí, por supuesto, yo creo que sí. O sea, por ejemplo, bueno, entre los Rarámuri, por supuesto, hay muchas mujeres que si tienen la suerte, digamos, de encontrar un entrenador y alguien que las ligue, digamos, con estas carreras, pues entonces sí, por supuesto que aceptan
aceptarían correr profesionalmente, ¿no? Es una oportunidad increíble para ellas, además de conocer otras partes del mundo, en fin, ¿no? Quizá mantener a su familia y no sé, tener dinero para después para poder estudiar una carrera, tal vez, ¿no? Hace poco estuve haciendo un trabajo en Oaxaca y ahí también es una comunidad indígena de la región de Cañadas, y ahí una señora ya mayor pues nos platicaba muy orgullosa que ella era beisbolista, perdón, y nos enseñó sus trofeos y todo, ¿no? O sea, sí, y en Oaxaca, por ejemplo, sí hay en las escuelas un impulso muy fuerte al básquetbol, por ejemplo, ¿no? Y sí hay equipos femeninos y todo. Yo creo que sí, es un interés que tienen las mujeres también, ¿no? Y ahora, viendo un poco el acceso real, ¿no? Al deporte, porque al fin y al cabo, pues nos comentabas, ahora ya no están tan como aisladas, ¿no? O sea, como empiezan a tener como más presencia, pero ¿qué tanto para las mujeres el acceso al deporte como un derecho pues social, un derecho humano, ¿no? ¿Ves algunos obstáculos? Al fin y al cabo pues están en una sierra, posiblemente pues no están estas canchas, o sea, quisieran, pero ¿cómo es el acceso? Sí, yo creo que por ejemplo en el caso Rarámuri, yo creo que el acceso pues todavía es poco, ¿no? Es decir, yo creo que por ejemplo tanto Lorena como otras mujeres Rarámuri, su entrada digamos al mundo del deporte es concursar en esta carrera de caballo blanco, ¿no? Porque ahí es donde están, por ejemplo, donde van, es un evento ya internacional, ¿no? Es un evento muy reconocido y es un evento donde probablemente haya gente, entrenadores que estén buscando ya otras corredoras. Entonces, ese es un acceso, pero fuera de eso, pues resulta complicado, ¿no? No creo que todos tengan la misma oportunidad o la misma suerte, ¿no? Para tener ese acceso, ¿no? También depende de en qué población Rarámuri vivas, ¿no? Si estás muy aislado, pues es más complicado. Hay regiones donde quizá ni siquiera están enteradas de que hay una carrera de caballo blanco en Urique, ¿no? Claro, sí, pues ya empiezan también a ver los cazatalentos para allá, ¿no? Por claro. parte de, o sea, pues claramente ven la resistencia. Y un poco retomando esto que decías al inicio de la resistencia, ¿no? ¿A qué se deberá esta resistencia? ¿Cómo viven esto? Porque es, pues, parte de su cotidianidad que les permite esta resistencia. ¿Cómo has visto esto tú como antropólogo? Pues fíjate que, mira, por ejemplo, una vez yo fui con una indígena oaxaqueña a la Sierra Tarahumara y se sorprendió, ¿no? Se sorprendió de la resistencia. La resistencia viene de estas largas distancias que recorren, ¿no? Y sobre todo que son para arriba y para abajo, ¿me entiendes? O sea, son pues profundidades y altitudes, ¿no? En lo que siempre están ellas, ¿no? Y ellos. La resistencia también viene del pastoreo. La resistencia también viene, por ejemplo, en el caso de los hombres, de que son los danzantes de pascol, y el pascol implica muchísimas horas de estar bailando, ¿no? A veces hasta 2 días completos. Entonces, la forma como viven, ¿no? En donde siempre tienen que caminar, que para ir por leña, que ir a pastar las chivas, que ir a sus otras rancherías, porque además viven dispersos y viven antes más, ahora menos, viven la mitad del año en las barrancas y la mitad del año en las cumbres, ¿no? Por una cuestión de aprovechamiento de tierra y también de clima, ¿no? Entonces, pues siempre hay largos recorridos, ¿no? De 10 horas, o sea, de un rancho a otro, por ejemplo, pues se pueden aventar. Yo me aviento 10 horas, ellos se avientan 4, ¿no? Sí, entonces sí, siempre están, digo, por ejemplo, en el rancho donde yo he trabajado, pues para ir a la cabecera municipal a comprar maíz, a comprar azúcar, sal, café, ¿no? Pues
antes, sobre todo antes, ahora pueden conseguir un aventón, pero antes pues son 4 horas caminando yo y ellos como 2 horas, ¿no? Y ahorita ya para ir cerrando, porque aquí en el tiempo del radio se va volando, tú a partir de tu experiencia como antropóloga enfocada en el estudio de la cultura tarahumara, ¿has visto esta evolución, ¿no? Por parte de la comunidad, y cómo ha sido también por las mujeres indígenas. Ahorita retomando un poco el año de la mujer indígena, ¿ha existido mayores beneficios para la comunidad en las mujeres? ¿Mucho más acceso a otras cosas? ¿Más libertad? ¿Menos opresión? ¿Cómo has visto esta evolución tú como antropóloga? Pues sí, definitivamente los rarámuri de mi generación, pues la mayoría terminaron tercero de primaria, ¿no? Y ahora tienen la oportunidad para irse a estudiar, si quieren estudiar la secundaria o la preparatoria, ya hay becas, y entonces pues sí hay más, las chicas pues ya son bilingües, perfectamente bien bilingües, ¿no? Cuando antes les costaba más trabajo expresarse en español porque pues no era su lengua materna. Estas cosas de alguna manera les abren las puertas, sobre todo en entender cuáles son sus derechos como pueblos indígenas, que eso es lo más importante, ¿no? Claro, y aparte también como estos cambios estructurales, ¿no? Que serían necesarios para garantizar el deporte como un derecho y no solo como una actividad opcional. ¿Esto cómo tú lo miras? ¿Qué cambios tendría que haber para que realmente, lo que decías, que pues las niñas se enteraran, ¿no? Que pudieran acceder, que tuvieran más espacios, el deporte como un derecho? Pues yo creo que ahí sí las escuelas rurales, las escuelas indígenas, sobre todo la primaria, y yo creo que también la secundaria no tienen aún esa presencia tan fuerte. Creo que la escuela ahorita es una escuela débil, ¿no? Una escuela poco protegida por el gobierno, poco estimulada, poco respetada por el gobierno, ¿no? Yo creo que se necesita fortalecer eso, realmente darle importancia, digamos, a las escuelas y justo al deporte, porque es ahí en las escuelas, ¿no? Donde se podría promover el deporte ya como deporte, ¿no? De los ultramaratones en otros lados, el deporte como profesión, pero por supuesto que las carreras no tradicionales, pues esas afortunadamente están muy fuertes, muy vivas, y bueno, yo espero que de aquí para siempre. Claro, y es un rollo comunitario, como lo decías, entonces también fuerte. La tradición sigue, persiste y va a trascender, ¿no? Creo que pues también tendríamos que tener más proyectos e iniciativas para el apoyo, ¿no? Desde las estructuras, infraestructural, que bueno, pues ojalá que poco a poco y que después nos vengas a contar la evolución de esta gran comunidad indígena. Claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, pues muchísimas gracias a Ana Paula Pintado Cortina, doctora en antropología de la UNAM, que está enfocada en el estudio de la cultura tarahumara, por darnos esta visión, ¿no? De las mujeres indígenas en esta comunidad rarámuri. No, gracias a ustedes por invitarme, un placer. Y bueno, pues muchísimas gracias a las personas que nos estuvieron sintonizando en su programa Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Recuerda que Deporte UNAM tiene una oferta de cultura física, por supuesto también académica, 98 disciplinas. Busca ahí en Facebook Live. Tenemos siempre rutinas deportivas desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Así que bueno, pues alguna actividad podrás hacer con nosotros. Y bueno, también recuerda que puedes escuchar las entrevistas y las cápsulas de Goya Deportivo en Spotify, en Apple Podcast y en Amazon Music, así que búscanos como Deporte UNAM y Goya Deportivo. Y bueno, pues les damos una cita para el próximo sábado en otra emisión de Goya Deportivo. El reloj avanza. El balón pasa de un jugador a otro. Ya está cerca la anotación final. Llega el knockout que decide la pelea. La tribuna se va, pero regresa cada semana al partido. Nos escuchamos en nuestro siguiente encuentro en Goya Deportivo.